soy Lilian Sotelo, psicoterapeuta, y en esta ocasión en la sección de Ser hablaremos acerca de experiencias paranormales capítulo 1. Acompáñenme. Y para hablarnos del tema, es un gusto para mí darle la bienvenida a mi amigo y compañero Carlos Madera. Él es sociólogo e investigador de lo paranormal. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Lilian, y gracias a todos ustedes por vernos. Y bueno, el día de hoy es 1 de noviembre, entonces este día es como que muy emblemático y más el día de mañana para nosotros como mexicanos, porque festejamos nuestra fiesta de muertos. Y pues hoy vamos a hablar acerca de este tema de experiencias paranormales, capítulo 1. ¿Por qué capítulo 1? Porque vamos a hacer varios programas con diferentes testimonios de distintas personas que han vivido estas experiencias en su día a día, y Carlos nos abre las puertas de su casa. Es por eso que la escenografía en esta ocasión no es en el consultorio, sino aquí en casa de Carlos, porque aquí pasan cosas paranormales. Y la investigación que vamos a hacer es por los hechos, es tratar de ver la parte psicológica y la parte paranormal y sociológica que maneja Carlos. Pues bueno, Carlitos, platícanos, ¿cuál es la historia de esta casa? Ok, Lilian, bueno, la historia es larga, no tenemos ahorita mucho tiempo para poderlo llevar, pero yo esta casa la compré allá por el año de 1991, yo vivía en otro país, regresé para acá, compré esta casa, se la compré a un pintor que era, todavía vive, a Dios gracias, es una gran persona y es muy espiritual. Es un pintor que ha hecho varios cuadros de esos que vemos comúnmente, pero que no sabemos quién los hizo. Y todos, la mayoría de sus cuadros han sido hechos para, curiosamente, presidentes de los Estados Unidos, han sido retratos, pero también Cristos. Ah, perfecto. Ha hecho muchísimos Cristos. Hay un Cristo muy famoso en Catedral, aquí en Cuernavaca, que él lo hizo, que es en el lugar donde están todos los nichos y todo. Y bueno, por razones de derechos y todo, quiero omitir el nombre, pero mucha gente yo creo que sabe de quién hablo. Bien. Ok, entonces tú compras la casa, y desde que compras la casa percibes energías, hay sucesos paranormales, ¿cómo es? Fíjate que no, al principio no. Sin embargo, después de los hechos que yo viví, y esto creo que no te lo había comentado, algunos vecinos me dijeron que esta casa tenía fama porque sucedían cosas. De hecho, no me consta, no lo sé, me gustaría investigarlo. Alguien me dijo que aquí una mujer se quitó la vida hace muchos años en esta casa. Algunos vecinos de los antiguos, yo creo que han de saber la historia. No me he dedicado a investigarla, honestamente, se me pasa, pero sí me gustaría saber. Pero bueno, ya después de ese tiempo, yo tuve prácticamente 3 pérdidas aquí. Ok, aquí en casa. Aquí en esta casa, así es. ¿La primera pérdida de quién fue? Fue mi papá, que en esta casa, en el año finales de los 90s, pues decidió quitarse la vida. Bien. Ahora, este hecho de que tu papá se quitara la vida probablemente ha sido uno de los hechos más duros que alguien puede vivir, ¿no? Totalmente. Cuando un ser querido decide finalizar su existencia en este plano. Totalmente. Vámonos un poquito más atrás. ¿Tu papá padecía algún tipo de depresión, algún tipo de enfermedad que lo llevara a este punto, algún diagnóstico médico, algo? Mira, la historia fue así. Mi papá era un hombre muy positivo. Eso es lo que más nos extrañó a todos. Un hombre que todo el tiempo, si estabas con él, te estaba riendo. Hizo incluso 4 o 5 libros de chistes. Dejó ahí sin terminar otra libreta. Más de 2,000, 3,000 chistes. Muchos de los chistes
que son muy famosos dentro de nuestra cultura fueron hechos por él. Varios artistas le quisieron comprar, fue amigo de Cantinflas en su juventud, cuando empezaba Cantinflas. Era un hombre que todo el tiempo estaba alegre y muy positivo. Eso fue lo que más nos extrañó. De repente empezó a tener un cambio en su comportamiento. Y también mi padre muere a los 85 años. Okay. O sea, ya era una persona grande. Y recuerdo que en aquella época mi mamá lo llevó al médico porque traía un comportamiento muy extraño. ¿Cómo qué? Como muy deprimido todo el tiempo, cosa muy extraña en él, muy silencioso cuando él era demasiado alegre, escandaloso, así es. Extrovertido, cantaba, fue bohemio, o sea, todo este tipo de cosas. ¿Y su comportamiento en casa era así? Así era, sí, él como no cascabel. no tenía diferencias. Me acuerdo que me decía en vida, yo con traer 20 pesos en la bolsa soy feliz, con molestar a un perro y que se moleste, que me ladre, o sea, era un hombre bastante positivo. Y de repente lo vimos con una situación de estar callado, cabizbajo, no hablaba, su físico empezó a cambiar, muy delgado. Entonces obviamente mamá dijo, aquí hay una enfermedad. Mi mamá tuvo una farmacia muchos años, entonces estaba muy relacionada. Tuvimos un hospital años atrás también, muy relacionada con la cuestión médica. Y lo llevó con un neurólogo aquí en la ciudad de Cuernavaca. El neurólogo le diagnosticó que tenía esclerosis múltiple. Pues mi papá desgraciadamente escuchó el diagnóstico. Después, cuando no murió en el momento, lo llevamos al hospital civil. Vino un médico del Médica Sur de México. ¿Qué te dijo el doctor? Bueno, el doctor me comentó que lo que él tuvo fue un infarto cerebral. Que eso fue, o sea, por las características, que él como médico lo pudo adivinar. Ok, bien. Con este nuevo diagnóstico, como que podríamos entender un poco el comportamiento. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen infarto cerebral, pues cambia la manera en que se comportan. Muchos de ellos si son muy alegres, entonces tienen llanto constante. Y si son tranquilos, entonces empiezan a tener ataques de risa. Entonces son cambios en su forma de ser muy específicos y muy notorios, como los que tú mencionaste antes. También llegan a tener fatiga, reacciones catastróficas, apatía. Entonces, ciertos puntos en los que tú, que eres alguien que está en constante relación con ellos, pues si te das cuenta, depende mucho de cada persona. Okay. Y lamentablemente, en los 5 años después del episodio, tienden al suicidio. El helicóptero, estamos cerca de un panteón y como ahorita hay celebración, suben en sus noticias. Entonces, esta parte podría como que justificar el por qué. Sí, por este daño producido al cerebro de tu padre por el infarto cerebral. Entonces, después de este suceso, cuando él ya fallece, ¿notaron algún tipo de actividad dentro de la casa, de actividad paranormal dentro de la casa? Fíjate que no hubo así gran cosa. Lo malo es que en esa época que él fallece, mi ex esposa también se enferma.
se enferma de cáncer estando embarazada de mi segundo hijo. Entonces, ella sí, yo no sé si por su enfermedad o qué, pero ella sí seguido me decía que veía figuras feas en la parte de arriba, que en la parte de arriba es donde están las recámaras. Y en alguna ocasión sí tuvimos una experiencia de estar escuchando ruidos en la cocina. Se escuchaban unos ruidos como que golpeaban las gavetas y todo eso. Bueno, la parte paranormal va cuando ella ya fallece del cáncer. Alguna vez estando yo solo aquí con mi perro, estaba yo viendo la televisión en compañía de mi perro y esos ruidos se repitieron. Empecé a escuchar como que golpeaban las gavetas, pero antes de eso escuché que un traste se cayó en una forma muy, muy fuerte. Digo, yo como vivo solo prácticamente, me toca lavar trastes, sé cómo los tengo acomodados y es muy difícil que se me caiga un traste así nada más si no hace viento, si no hace nada, ¿no? Claro. Entonces, me paré para ver qué estaba pasando. No había más que un traste efectivamente tirado. Bueno, digo, eso le puede pasar a cualquiera. Claro. Me vuelvo a sentar a ver la televisión y empiezo a escuchar otra vez los ruidos. Como que abrían, cerraban las gavetas de la cocina. Y ahí sí fue cuando dije, patas, ¿para qué te quiero, no? Ahí sí intuí que algo estaba pasando. Claro. Y a raíz de eso, como siempre he estado metido en estas cuestiones paranormales y todo, y de hecho hacía un programa de radio en alguna época y todo, he estado rodeado de gente, me puse a hacer una investigación dentro de la casa. Puse una cámara para grabar con visión nocturna. En la cocina, la dejé varios días, pero en alguna ocasión sí hubo algo. Ya se presentará en el mismo programa. Estas imágenes. Estas imágenes, así es. Bien, entonces, mencionas este punto, bueno, muere mi padre y hay experiencias o sucesos paranormales que percibe mi esposa, que estaba enferma, recapitulando un poco lo que decías anteriormente, y cuando ella fallece, vuelvo a escuchar en una ocasión que estaba viendo la televisión, unos sonidos que se me hicieron familiares porque los había escuchado cuando ella estaba. Así es. Los mismos que escuché con ella y con mi mamá, también mi mamá estaba aquí, los tres lo escuchamos. De hecho, creo que hasta mi hijo cuando estaba chico, el grande, también los escuchó. Nunca supimos qué fue lo que pasó, porque nos parábamos obviamente a la cocina, íbamos a ver y se callaban los ruidos. Nos volvíamos a la sala y otra vez los ruidos. Bueno, pues eso me pasó a mí una vez, pero ya estando solo. Claro. Cuando fallece tu esposa, ¿alcanzas a despedirte de ella? ¿Hubo un cierre o no fue así? Sí. Hice un ritual con ella porque, bueno, ella en vida también, al igual que yo, creíamos mucho en las cuestiones espirituales, hicimos varias prácticas, etcétera, y ya esperábamos esta muerte. Fueron cáncer y son una agonía de 2 años. Cuando ya estaba muy, muy, muy mal, sí fui y me despedí de ella, le dije algo así como, te otorgo tu libertad para obtener la mía. Y en ese momento pues sellamos ya nuestra existencia individual de cada quien. Claro. Esto que mencionas es importante porque hubo un cierre, hubo una despedida, hubo una acción que muchas veces por el miedo a la pérdida, a que ellos ya no estén, generalmente no hacemos. Así es, sí. Y no lo sé, tú que eres el experto, en lo general, cuando no hay un cierre, es cuando, en teoría, permanecen estas energías, ¿no? Que es lo que
nosotros somos, que es lo que habíamos hablado Ujú. en la cápsula pasada del alma de las cosas, de esta energía que nosotros compartimos con los objetos, Con los objetos, ¿no? sí. Y transmitimos, que pusimos el ejemplo del reloj Ujú. de mano, cuando fallece la persona se para, ¿no? Se para, así ¿Por es. qué? Porque ya no hay este intercambio de energía. Entonces, como nosotros al ser energía y al tener un cierre, una despedida, una aceptación de nuestro cierre de ciclo en esta dimensión, entonces podemos partir, podemos ir hacia la luz, podemos dejar esto. Así es. Entonces, este ritual que tú haces con tu esposa es precisamente para darle la oportunidad de esto. ¿Es así? Sí, totalmente. Bueno, es una parte. La parte espiritual, digamos, sí fue la intención de hacerlo. La otra parte fue también pues para seguir yo mi vida, sobre todo, porque ella iba a otra existencia, que no es el misterio de la... Quería yo que hubiera esa unión. Ahora, claro, lo que tú dices, eso se da mucho en el fenómeno poltergeist. Cuando hay esas muertes abruptas, en donde no hubo una despedida, no hubo una preparación, ni una agonía, ni nada, es cuando el alma todavía no sabe que está muerta, que ya trascendió. Entonces se quedan aquí infiltrados en la tierra entre los vivos, y es cuando quieren darse a notar, porque ellos están desesperados por estar en una especie de limbo. O sea, a través de sonidos. A través de sonidos, de apariciones, que también muchas veces pueden ser seres del bajo astral, que vienen a atacar a personas o porque sienten dominio del lugar y sienten invasores a los que están llegando. Entonces de ahí se dan muchos fenómenos poltergeist. Y de acuerdo a tu experiencia de lo que vives aquí, ¿quién podría hacer esos sonidos? No lo sé, no es una mala contestación, pero no lo sé. ¿Por qué? Porque ya tiene antecedentes la casa. Sí, por lo que mencionabas, de Ya, la otra muerte de aquí. una persona. Es que acuérdate que cuando compramos una casa nunca investigamos qué es el terreno. O Y sea, ese deberíamos. terreno, claro, es importantísimo. Pudo haber sido un cementerio, pudo haber sido un lugar donde hubo una batalla. Y este punto que mencionas es ahí donde pues se abre la brecha, ¿no? El saber, pues sí, el saber si es la persona que murió, la energía de la persona que murió, o estas energías del bajo astral. Que en este punto yo entraría en un gran conflicto, porque en teoría cuando morimos nosotros pues nos desprendemos y nos vamos, ¿no? O sea, se supone que nos vamos a un lugar donde sentimos paz, llámale como lo llames, y entonces es ahí, si nos vamos a las teorías que habíamos manejado en videos anteriores de Brian Weiss, pues es cuando estamos en paz y entonces vemos qué es lo que aprendimos de esta vida y entonces decidimos si regresamos y reencarnamos o no. Claro. Entonces el hecho de quedarnos en el lugar, entonces no nos da esa opción. Claro. Ahora, es que hay que recordar que también, tanto en una como en otra dimensión, en todos lados, siempre existe el bien y el mal. Claro, por supuesto. Existe la polaridad. Sí. Así Y es. entonces aquí mi cuestionamiento, mi conflicto es, entonces no le damos la oportunidad de trascender al alma, porque de acuerdo con Brian Weiss, entonces nos desprendemos del cuerpo, nuestra alma va a algún lugar y en ese lugar es cuando sentimos paz y entonces podemos hacer el análisis de lo que vivimos en esta vida, qué aprendimos y entonces trascender y entonces decidir si regresamos o no. Y entonces mi pregunta aquí es, si nos quedamos aquí energéticamente en el lugar en donde morimos, ¿cuándo trascendemos? Es porque la conciencia no está consciente ¿Qué era lo ya que tiene decías? que trascender. Entonces se quedan aquí y ese tipo de movimientos a los vivos pues nos da miedo. ¿Por qué? Porque cuando ves tú que se están moviendo las cosas y todo, para ellos es normal, porque ellos todavía creen que están vivos. Es la no aceptación de la no muerte. aceptación a la muerte. Y también, ojo, también como en todo, está polarizado. Hay seres del bajo astral que también pueden hacer ataques energéticos. O sea, al estar polarizados es que hay bien y el mal. Claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Creo que este tema nos da para muchísimo más. Hablaremos de este tema en específico, de estas energías del bajo astral en otra cápsula. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. No, al contrario, gracias a ustedes por escuchar, por estar con nosotros. Y sí, haremos también experimentos y manejaremos mucho desde un punto de vista serio la parte de lo paranormal y siempre contraatacándolo con la psicología, la parapsicología, y a ver por dónde afecta también a la sociología todo este. Exactamente, escríbanos, suscríbanse al canal, platíquenos de sus experiencias. Esto es Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Muchas gracias.